El sol de la tarde caía oblicuo sobre las paredes de la espaciosa, aunque un tanto desordenada sala de estar. Los rayos dorados danzaban sobre los incontables premios, fotografías y recuerdos que adornaban cada superficie, testimonios de una vida dedicada al espectáculo. En el centro de la habitación dos figuras se erguían tensas y enfrascadas en una acalorada discusión. Era Eduardo Manzano, el legendario actor y comediante mexicano a sus 86 años, y su hijo Eduardo Manzano Martínez, también actor, aunque luchando por forjar su propio camino a la sombra de su famoso padre. La casa, ubicada en una tranquila calle de la Ciudad de México, siempre había sido un refugio para Eduardo Manzano, un lugar donde podía escapar del brillo de los reflectores y relajarse en la comodidad de la familiaridad. Pero en los últimos meses, la atmósfera se había espesado, cargada de una tensión palpable que amenazaba con estallar en cualquier momento. El origen de esta discordia, como suele suceder en las familias, era un complejo entramado de resentimientos acumulados, expectativas frustradas y una inevitable brecha generacional. Eduardo Manzano, con su cabello blanco peinado hacia atrás y su característico bigote, irradiaba una energía sorprendente para su edad. Vestía una camisa de seda azul y pantalones de lino, reflejo de su gusto impecable y su arraigado sentido del estilo. Su voz, aunque ligeramente temblorosa por los años, aún conservaba el tono resonante que lo había hecho famoso en los escenarios de todo el país. Frente a él, Eduardo Manzano Martínez, un hombre corpulento de unos 40 años, reflejaba la frustración en cada línea de su rostro. Su ropa más informal denotaba una actitud menos preocupada por las apariencias, quizás una forma inconsciente de diferenciarse de su padre. «¡No lo entiendes, papá!», exclamó Eduardo Manzano Martínez con la voz cargada de exasperación. «Ya no estamos en los años 80. El mundo ha cambiado. La comedia ha evolucionado. No puedes seguir contando los mismos chistes de siempre y esperar que la gente se siga riendo». Eduardo Manzano arqueó una ceja con una expresión de incredulidad. «¿Qué estás diciendo? Mis chistes son clásicos. Han hecho reír a generaciones de mexicanos. ¿Quién eres tú para decirme que no funcionan?» «Soy tu hijo, papá», respondió Eduardo Manzano Martínez con un tono de súplica. «Y te lo digo porque te quiero, y porque me duele verte aferrado a un pasado que ya no existe. Tienes que adaptarte a los nuevos tiempos, explorar nuevos formatos, arriesgarte a hacer cosas diferentes». La discusión había comenzado con un desacuerdo sobre el nuevo proyecto de Eduardo Manzano, una serie de sketches cómicos que planeaba subir a YouTube. Eduardo Manzano Martínez había intentado convencer a su padre de que modernizara su estilo, de que incorporara elementos de la comedia actual, pero sus sugerencias habían sido recibidas con desdén y resistencia. «YouTube es una tontería», había sentenciado Eduardo Manzano. «Eso es para jovencitos que no tienen nada mejor que hacer. Yo soy un actor de verdad, un artista consagrado. No necesito mendigar likes en Internet». «No se trata de mendigar likes, papá», replicó Eduardo Manzano Martínez. «Se trata de llegar a un público nuevo, de conectar con las generaciones que no te conocen. Es una oportunidad para reinventarte, para demostrar que sigues vigente». Pero la raíz del conflicto era mucho más profunda que una simple disputa sobre el uso de las redes sociales. Se trataba de la eterna lucha entre padres e hijos, entre la tradición y la innovación, entre el legado y la individualidad. Eduardo Manzano Martínez siempre había vivido a la sombra de su padre, admirándolo y queriendo emularlo, pero al mismo tiempo sintiendo la necesidad de diferenciarse, de encontrar su propia voz. Desde niño había crecido rodeado de famosos actores, directores y productores. Había presenciado de primera mano el éxito y la fama de su padre, pero también el sacrificio y la soledad que conllevaban. Había aprendido a amar el teatro y el cine, pero también a desconfiar de la superficialidad y la falsedad del mundo del espectáculo. «Siempre he intentado hacerte sentir orgulloso», confesó Eduardo Manzano Martínez con la voz quebrada. «He trabajado duro, he estudiado, he luchado por conseguir mis propios proyectos, pero siento que nunca es suficiente. Siempre seré el hijo de Eduardo Manzano». Eduardo Manzano guardó silencio por un momento, con la mirada fija en el suelo. Sabía que su hijo tenía razón.
Había sido duro con él, quizás demasiado exigente. Había proyectado en él sus propias expectativas, sin tener en cuenta sus deseos y aspiraciones. Yo también he cometido errores, admitió Eduardo Manzano con un tono de arrepentimiento. He estado demasiado ocupado con mi carrera, con mis propios problemas, y no te he prestado la atención que merecías. Lo siento. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Ambos hombres se miraron a los ojos buscando una reconciliación, una forma de superar el abismo que se había abierto entre ellos. Quizás tengas razón, dijo finalmente Eduardo Manzano. Quizás deba intentar algo nuevo, salir de mi zona de confort. Pero necesito tu ayuda. Tatu, necesito que me guíes, que me enseñes cómo funciona este mundo moderno. Eduardo Manzano Martínez sonrió con una expresión de alivio. Por supuesto, papá. Estoy aquí para ti. Juntos podemos hacer algo increíble. La tensión en la habitación comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de esperanza y optimismo. Padre e hijo se abrazaron, sellando una reconciliación que prometía un futuro más armonioso y creativo. La historia no terminó ahí. La colaboración entre Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez en el canal de YouTube resultó ser un éxito inesperado. Los sketches cómicos, una mezcla de humor clásico y moderno, atrajeron a un público diverso y multigeneracional. Eduardo Manzano demostró que aún tenía mucho que ofrecer, que su talento era atemporal y que su capacidad para reinventarse era inagotable. Eduardo Manzano Martínez, por su parte, encontró su propia voz, su propio estilo, y demostró que podía brillar con luz propia, sin necesidad de vivir a la sombra de su padre. Pero el éxito en YouTube fue solo una parte de la historia. Lo más importante fue que la colaboración entre padre e hijo fortaleció su relación, les permitió conocerse mejor, comprenderse y valorarse mutuamente. Aprendieron a respetar sus diferencias, a apreciar sus fortalezas y a apoyarse en sus debilidades. Descubrieron que el amor familiar es un vínculo indestructible, capaz de superar cualquier obstáculo. La historia de Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez es una historia de reconciliación, de superación y de amor familiar. Es una historia que nos enseña que nunca es tarde para aprender, para crecer y para conectar con nuestros seres queridos. Es una historia que nos recuerda que el legado más importante que podemos dejar a nuestros hijos no es la fama ni el dinero, sino el amor, el respeto y la comprensión. El tiempo pasó. Eduardo Manzano, a pesar de su edad, seguía trabajando, actuando y haciendo reír a la gente. Su canal de YouTube se había convertido en un fenómeno con millones de seguidores de todo el mundo. Pero lo más importante para él era la relación que había construido con su hijo. Pasaban horas juntos escribiendo sketches, grabando videos y simplemente charlando. Habían aprendido a ser amigos, a ser compañeros y a ser una familia. Un día, mientras estaban sentados en el jardín de la casa disfrutando de un atardecer, Eduardo Manzano le dijo a su hijo: «Gracias, hijo. Gracias por hacerme ver las cosas de otra manera. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por ser mi hijo». Eduardo Manzano Martínez sonrió y abrazó a su padre. «Te quiero, papá, y siempre estaré aquí para ti». La historia de Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez es una historia que seguirá inspirando a generaciones venideras. Es una historia que nos enseña que el amor familiar es el tesoro más valioso que podemos poseer. Pero la historia no termina aquí, sino que se ramifica en múltiples subtramas. Por ejemplo, la relación de Eduardo Manzano con su nieta Sofía, la hija de Eduardo Manzano Martínez. Sofía, una joven cineasta, también influyó en la modernización de la comedia de su abuelo, introduciendo elementos de crítica social y sátira política en sus sketches. Esto generó algunas tensiones iniciales, ya que Eduardo Manzano, criado en una época diferente, se sentía incómodo con la idea de usar la comedia para abordar temas serios. Sin embargo, Sofía, con su paciencia y persuasión, logró convencer a su abuelo de que la comedia también podía ser una herramienta poderosa para el cambio social. Otro hilo argumental importante es la rivalidad profesional entre Eduardo Manzano Martínez y otros actores de su generación. Muchos lo veían como un mero beneficiario del apellido famoso de su padre,
y no reconocían su talento y esfuerzo. Esta situación generaba en Eduardo Manzano Martínez un sentimiento de inseguridad y frustración, que a menudo se manifestaba en su relación con su padre. La colaboración en YouTube, sin embargo, le permitió demostrar su valía y ganarse el respeto de sus colegas. Además, la historia explora los desafíos de la vejez y la importancia de mantenerse activo y comprometido con la vida. Eduardo Manzano, a pesar de sus 86 años, se negaba a jubilarse y seguía buscando nuevos retos y oportunidades. Su vitalidad y entusiasmo eran una fuente de inspiración para muchos y demostraban que la edad no es un impedimento para alcanzar nuestros sueños. La salud de Eduardo Manzano se convirtió en una preocupación constante para su familia. Sufrió algunos achaques propios de la edad, pero siempre se recuperaba gracias a su fortaleza y su espíritu indomable. Eduardo Manzano Martínez se volcó en el cuidado de su padre, acompañándolo a sus citas médicas, supervisando su alimentación y asegurándose de que descansara lo suficiente. Esta experiencia fortaleció aún más su vínculo y les permitió apreciar la fragilidad de la vida. La serie de YouTube de Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez atrajo la atención de una importante cadena de televisión que les ofreció un contrato para producir un programa semanal. Esta fue una gran oportunidad para ambos, ya que les permitió llegar a un público aún mayor y consolidar su carrera. El programa fue un éxito rotundo, y Eduardo Manzano se convirtió en un fenómeno mediático. Su popularidad se disparó y fue invitado a participar en programas de entrevistas, eventos especiales y campañas publicitarias. Pero la fama y el éxito también le trajeron consigo algunos problemas. Eduardo Manzano se vio envuelto en algunas controversias debido a sus opiniones políticas y sociales. Algunos sectores de la sociedad lo criticaron por su postura conservadora, mientras que otros lo elogiaron por su honestidad y valentía. Eduardo Manzano Martínez defendió a su padre de los ataques, argumentando que tenía derecho a expresar sus opiniones libremente. La relación de Eduardo Manzano con sus exparejas también fue objeto de interés mediático. A lo largo de su vida había tenido varias relaciones sentimentales, algunas más duraderas que otras. Algunas de sus exparejas lo acusaron de ser infiel y machista, mientras que otras lo defendieron y lo describieron como un hombre generoso y encantador. Eduardo Manzano se mantuvo al margen de las polémicas y prefirió no hablar de su vida privada. El final de la historia es agridulce. Eduardo Manzano fallece a una edad avanzada, rodeado de su familia y amigos. Su muerte es un duro golpe para todos, pero su legado perdura a través de su obra y de los recuerdos que dejó en sus seres queridos. Eduardo Manzano Martínez continúa su carrera como actor y productor, honrando la memoria de su padre y transmitiendo sus enseñanzas a las nuevas generaciones. Sofía, la nieta de Eduardo Manzano, se convierte en una cineasta de renombre, utilizando su talento para contar historias que inspiran y transforman el mundo. La casa de Eduardo Manzano se convierte en un museo donde se exhiben sus premios, fotografías y recuerdos. El lugar se convierte en un punto de encuentro para los amantes del cine y el teatro, que acuden a rendir homenaje al gran comediante mexicano. La historia de Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez se convierte en una leyenda transmitida de generación en generación. Sin embargo, incluso después de la muerte de Eduardo, la historia continúa resonando. Se descubre un manuscrito inédito que Eduardo había estado escribiendo en secreto, una autobiografía honesta y reveladora que arroja luz sobre los momentos más oscuros y los mayores triunfos de su vida. La publicación del libro causa un gran revuelo y genera nuevas discusiones sobre su legado y su impacto en la cultura mexicana. Eduardo Manzano Martínez se enfrenta al desafío de gestionar el legado de su padre, protegiéndolo de la explotación comercial y asegurándose de que se mantenga fiel a su espíritu. Crea una fundación en su nombre, dedicada a apoyar a jóvenes artistas y a promover la comedia como una forma de expresión y crítica social. Sofía, inspirada por el legado de su abuelo, dirige un documental sobre su vida utilizando imágenes de archivo, entrevistas con familiares y amigos y recreaciones de los momentos más importantes de su carrera. La película se convierte en un éxito de crítica y público, y contribuye a mantener viva la memoria de Eduardo Manzano.
La historia de Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez es una historia compleja y multifacética, llena de luces y sombras de alegrías y tristezas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la familia, el legado, la fama, el éxito, la vejez y la muerte. Es una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que lo más importante es aprender a amar, a perdonar y a disfrutar de cada momento. La memoria de Eduardo Manzano persiste no solo en los corazones de su familia y amigos, sino también en el imaginario colectivo de un país que lo admiró y lo amó. Su humor, su talento y su carisma siguen resonando en cada rincón de México, inspirando a nuevas generaciones de comediantes y artistas. Y la historia de su relación con su hijo Eduardo Manzano Martínez sigue siendo un ejemplo de amor, reconciliación y superación, demostrando que los lazos familiares pueden resistir cualquier prueba y que el legado más valioso que podemos dejar a nuestros hijos es el amor incondicional. Los años pasan y nuevas generaciones descubren la obra de Eduardo Manzano a través de Internet, de la televisión y del teatro. Su humor sigue siendo relevante y divertido, y su figura se convierte en un icono de la cultura popular mexicana. Su nombre se asocia con la risa, la alegría y la esperanza, y su legado se mantiene vivo en la memoria colectiva. Y así la historia de Eduardo Manzano y Eduardo Manzano Martínez continúa siendo contada y recontada, adaptada y reinterpretada, pero siempre manteniendo su esencia original. Una historia de amor, de reconciliación y de legado familiar. Una historia que nos recuerda que al final lo más importante es el amor que compartimos con nuestros seres queridos y el impacto que tenemos en el mundo. Eduardo Manzano. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama del entretenimiento mexicano. Es mucho más que un simple comediante. Es un actor multifacético, un pilar del humorismo en México, un ícono de la televisión y el cine, y una figura entrañable para varias generaciones. Su trayectoria artística, que abarca décadas, está repleta de éxitos, personajes memorables y momentos hilarantes que han quedado grabados en la memoria colectiva. Para comprender la magnitud de su legado, es necesario adentrarse en su biografía, explorar sus orígenes, sus inicios en el mundo del espectáculo, sus colaboraciones más importantes, y sobre todo el impacto que ha tenido en la cultura popular mexicana. Eduardo Manzano nació en la Ciudad de México el 18 de julio de 1938. Desde muy joven demostró una inclinación natural hacia la actuación y el humor. Su carisma innato y su facilidad para hacer reír a la gente lo convirtieron en el alma de las fiestas familiares y escolares. Aunque sus primeros sueños no estaban precisamente ligados al mundo del espectáculo, inicialmente consideró estudiar arquitectura. El destino tenía otros planes para él. Sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento los dio en la radio, participando en programas infantiles y radionovelas. Esta experiencia le brindó la oportunidad de desarrollar sus habilidades vocales y de improvisación, herramientas que serían fundamentales en su carrera posterior. Sin embargo, fue en la televisión donde encontró su verdadera vocación. A principios de la década de 1960, se unió al elenco de El Estudio de Manzana, un programa de variedades que se convirtió en un trampolín para jóvenes talentos. En este espacio, Manzano tuvo la oportunidad de mostrar su talento como comediante, actor y cantante, ganándose rápidamente el cariño del público. Pero fue su encuentro con Enrique Cuenca lo que marcaría un antes y un después en su carrera. Juntos formaron el dúo cómico Los Polivoces, un proyecto que revolucionaría el humor en México. Los Polivoces no se limitaban a contar chistes. Creaban personajes complejos y situaciones hilarantes que reflejaban la realidad social y cultural del país. Su humor era inteligente, ácido y a menudo subversivo, lo que les valió tanto el aplauso del público como la censura de algunos sectores conservadores. Entre los personajes más recordados de Los Polivoces se encuentran don Teofilito Gordolfo Gelatino, Agapito Melo y doña Naborita. Cada uno de estos personajes tenía su propia personalidad, su propia voz y su propio universo, lo que permitía a Manzano y Cuenca explorar diferentes facetas del hombre y humor. El éxito de Los Polivoces fue arrollador. Su programa de televisión se convirtió en un fenómeno de audiencia
y sus películas como Fray Valentino, El aviso inoportuno y Anday entre mujeres de medio pelo se convirtieron en clásicos del cine cómico mexicano. Su ima trascendió fronteras llegando a países de Latinoamérica y Estados Unidos, donde contaban con una gran legión de seguidores. La clave de su éxito radicaba en su capacidad para conectar con el público a través de un humor que era a la vez ingenioso y cercano. Sus personajes eran reconocibles, sus situaciones eran cotidianas, y sus chistes eran universales. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el éxito no está exento de desafíos. A mediados de la década de 1970, los polivoces se separaron poniendo fin a una de las duplas cómicas más importantes en la historia de México. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, aunque se especuló sobre diferencias creativas y personales entre Manzano y Cuenca. A pesar de la separación, ambos continuaron sus carreras por separado, aunque ninguno de los dos logró alcanzar el mismo nivel de éxito que habían tenido juntos. Tras la disolución de los polivoces, Eduardo Manzano se enfocó en su carrera como actor y comediante en solitario. Participó en numerosas películas, programas de televisión y obras de teatro demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y géneros. Aunque ya no contaba con la compañía de Enrique Cuenca Manzano, siguió creando personajes memorables y situaciones hilarantes que conquistaron al público. En la década de 1980, Manzano incursionó en el mundo del doblaje, prestando su voz a personajes de caricaturas y películas animadas. Su voz inconfundible y llena de matices le permitió dar vida a personajes tan entrañables como el Pato Lucas Scooby-Doo y el Inspector Ardilla. Su trabajo como actor de doblaje le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, consolidando aún más su lugar en el mundo del entretenimiento. En la década de 1990, Manzano regresó a la televisión con programas propios como Anabel, donde compartió créditos con la comediante Anabel Ferreira, y La Güereja y algo más, donde interpretó al abuelo de la simpática niña, interpretada por María Elena Saldaña. Estos programas le permitieron mostrar su talento como comediante y actor de improvisación, conectando con nuevas generaciones de televidentes. En el nuevo milenio, Eduardo Manzano continuó trabajando en televisión, cine y teatro, demostrando que su talento seguía intacto. Participó en telenovelas como Amor Mío y La Familia Peluche, y en películas como Atlético San Pancho, Date el Estudiante. Su presencia en la pantalla siempre era garantía de risas y entretenimiento. Uno de sus proyectos más exitosos en los últimos años ha sido la serie de televisión Una Familia de 10, donde interpreta a don Arnoldo López, el patriarca de una familia numerosa y disfuncional que vive en un pequeño departamento en la Ciudad de México. La serie, que se estrenó en 2007, ha sido un éxito de audiencia desde el primer momento y ha consolidado a Manzano como uno de los comediantes más queridos y respetados de México. Su personaje, don Arnoldo, es un hombre bonachón despistado y a menudo torpe, pero siempre dispuesto a ayudar a su familia. Su humor es blanco familiar y accesible, lo que ha contribuido al éxito de la serie. La trayectoria de Eduardo Manzano es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. A lo largo de su carrera ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y géneros, y para conectar con el público a través de su humor inteligente y cercano. Su legado es invaluable, y su influencia en el humor mexicano es innegable. Ha inspirado a generaciones de comediantes y actores, y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de México. Más allá de su talento como comediante y actor, Eduardo Manzano es un ser humano excepcional. Es un hombre sencillo, humilde y generoso que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Su sencillez y su calidez humana lo han convertido en una figura entrañable para el público que lo admira y lo respeta, no solo por su talento, sino también por su calidad humana. Eduardo Manzano es un verdadero ícono del humor mexicano. Su trayectoria artística, que abarca décadas, está repleta de éxitos, personajes memorables y momentos hilarantes que han quedado grabados en la memoria colectiva. Su legado es invaluable y su influencia en el humor mexicano es innegable.
Ha inspirado a generaciones de comediantes y actores y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de México. Eduardo Manzano, un nombre que seguirá resonando con fuerza en el panorama del entretenimiento mexicano por muchos años más. Para ampliar la información se puede decir que Eduardo Manzano siempre ha tenido un perfil bajo, evitando escándalos y centrándose en su trabajo. Es un hombre familiar dedicado a sus hijos y nietos, y que disfruta de la vida con sencillez y alegría. Su vida personal ha estado marcada por algunos momentos difíciles, como la pérdida de su esposa, pero siempre ha sabido superar los obstáculos con fortaleza y optimismo. Su compromiso con el público es inquebrantable. A pesar de los años, sigue trabajando con la misma pasión y entusiasmo que cuando comenzó su carrera. Su energía y su vitalidad son contagiosas y su presencia en el escenario siempre es una fiesta. Su talento es innegable y su capacidad para hacer reír a la gente es un don que ha cultivado a lo largo de su vida. En resumen, Eduardo Manzano es un artista completo, un ser humano excepcional y un ícono del humor mexicano. Su trayectoria artística es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Su legado es invaluable y su influencia en el humor mexicano es innegable. Ha inspirado a generaciones de comediantes y actores y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de México. Eduardo Manzano, un nombre que seguirá resonando con fuerza en el panorama del entretenimiento mexicano por muchos años más. Su contribución al cine mexicano es significativa, participando en películas que marcaron una época y que siguen siendo recordadas con cariño por el público. Su versatilidad como actor le permitió interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su presencia en la pantalla siempre era garantía de calidad y entretenimiento. Su trabajo como actor de doblaje es igualmente destacable. Su voz inconfundible y llena de matices le permitió dar vida a personajes tan entrañables como el Pato Lucas, Scooby-Doo y el Inspector Ardilla. Su trabajo como actor de doblaje le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, consolidando aún más su lugar en el mundo del entretenimiento. Su participación en programas de televisión como Anabel y La Güereja y algo más le permitió conectar con nuevas generaciones de televidentes. Su humor blanco, familiar y accesible conquistó al público que lo recibió con los brazos abiertos. Su personaje de abuelo en La Güereja y algo más se convirtió en un clásico de la televisión mexicana. Su papel en Una familia de 10 es sin duda uno de los más importantes de su carrera. Su personaje de Don Arnoldo López, el patriarca de una familia numerosa y disfuncional, ha conquistado al público que lo considera uno de los comediantes más queridos y respetados de México. La serie ha sido un éxito de audiencia desde el primer momento y ha consolidado a Manzano como un ícono del humor mexicano. En definitiva, Eduardo Manzano es un artista multifacético, un ser humano excepcional y un ícono del humor mexicano. Su trayectoria artística es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Su legado es invaluable y su influencia en el humor mexicano es innegable. Ha inspirado a generaciones de comediantes y actores y ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de México. Eduardo Manzano, un nombre que seguirá resonando con fuerza en el panorama del entretenimiento mexicano por muchos años más.